tiene que hacer, creo yo, en articulación con el Ministerio de Agricultura, se tiene que hacer en articulación con el Ministerio de Vivienda, se tiene que hacer en articulación con el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Turismo. Pero eso significa reponer en este momento la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, y de la articulación no se ha hablado nada el día de hoy. Yo creo que necesitamos norte claro hacia dónde se va en reforma social, y necesitamos que esa reforma social sea de forma articulada, porque un problema tan complejo como la pobreza y la exclusión no puede ser enfrentado por un ministerio, tiene que ser enfrentado articuladamente y con el presupuesto del conjunto. Señora La Rosa, buenas noches, bienvenida y felices fiestas. Muy buenas noches, qué alegría verlos, además con esta entrada del Guaylas y la elegancia de ambos. Pedro, Catrusca, muchísimas gracias por la invitación en este día tan importante para todos nosotros los peruanos, donde debemos renovar la esperanza, la fuerza. Así es, esperanza, es justamente lo que se buscaba, lo que la gente quería sentir cuando el presidente Pedro Castillo nos exponga su plan de gobierno para el siguiente año y el balance del periodo, reconociendo que él cumple un año de gestión. ¿Cuál ha sido su primera impresión con todo lo que ha escuchado del presidente? Bueno, la primera impresión fue: el Estado está operando. Y eso es policías, enfermeras, médicos, ingenieros a lo largo y ancho del país, desde administrativos, técnicos, profesionales, funcionarios de alto nivel, están funcionando en el nivel operativo local, regional y nacional, y hoy han rendido cuentas a través de este discurso. Eso para mí es muy relevante. A pesar del conflicto, a pesar de la confrontación, hoy día, y a pesar de la desorientación y la desconexión de políticas en el Ejecutivo, aún así tenemos nosotros este cuerpo de profesionales, este cuerpo de servidores públicos peruanos y peruanas que están sacando adelante el país. ¿Cómo sería si tuviésemos de verdad un norte sumamente claro, preciso y articulado para establecer políticas de cambio, las políticas que el país necesita? Las cosas serían distintas. Sin embargo, creo que no es menor decir que el Estado peruano, con sus funcionarios, con sus servidores, hoy rindió cuentas al país en medio de esta gran crisis política que enfrentamos desde antes que empezase el gobierno del presidente Castillo. Sin embargo, señora La Rosa, cuando hablamos, por ejemplo, de la intervención en la población vulnerable a través del MIDIS, ¿considera usted que hay una labor aprobada en la que viene desarrollando la también vicepresidenta Dina Boluarte al frente de ese sector, con el tema de Jaliguarma, la población escolar que regresó a la presencialidad, la compra de alimentos para que se pueda distribuir, que en su momento también incluso ha permitido sostener, al menos con ciertos víveres, a las familias en tiempos de virtualidad? ¿Hay una labor acertada por parte de la ministra Boluarte? Yo creo que se está administrando lo existente. Si nosotros miramos, son 11 años de existencia del MIDIS. En esos 11 años tenemos programas sociales chiquitos, importantes, pero enanos en relación a la gran necesidad del país. La pobreza en el 2019 era aproximadamente 20.5%, 2020 30%, subió 10%, no se olviden de esto, y ahora ha bajado efectivamente, estamos como en 27%. Ok, pero no ha crecido así el apoyo social. En otros países han logrado paliar y evitar el crecimiento de la pobreza, el efecto directo en la gente a través de políticas de Estado. Acá lo que nos está faltando es potenciar el MIDIS. Se sigue pensando en bonos de a una, y no se están pensando en bonos de largo plazo. La primera cosa que debería haber hecho el MIDIS, que es el único ministerio junto con el ministerio, me parece que de Turismo, que han tenido ministro permanente. Todos los otros ministerios han tenido una gran inestabilidad, con 60 ministros, y hay ministros que han durado 2 semanas, ¿no? Pero este ministerio ha tenido estabilidad y, sin embargo, todavía no ha logrado ofrecer al país la
el sistema de protección social que hace décadas estamos esperando se empiece a instalar. Han prometido una política a un año de estar funcionando. Se han distribuido bonos con rapidez, sí, pero bonos muy puntuales, muy chiquitos frente a la necesidad del país y sobre todo considerando que se ha logrado ahorrar en reservas y esas reservas deben ser utilizadas para evitar que hoy 6.500.000 peruanos se vayan a la cama sin comer. Eso es lo que tenemos en este momento en el país y eso es lo que debe responder y liderar el MIDIS en coordinación con los ministerios que tienen que responder a la inseguridad alimentaria, al hambre y a los problemas sociales que el país en este momento está enfrentando. Y algo que visibiliza la pobreza y la precariedad aquí en nuestro país son las ollas comunes que cada vez más familias buscan para poder alimentarse a ellos y a los pequeños, ¿no? A las personas vulnerables. Y por eso que se han destinado 96.8 millones de soles a las ollas comunes nos parece positivo. Sin embargo, cuando he hablado con muchas de ellas nos dicen, nos parece correcto, gracias por este apoyo, pero queremos empoderarnos. No solamente recibir fideos, latas de atún y alimentos básicos, sino también que nos vengan a preparar, que aprendamos quizás a trabajar, a hacer algún tipo de carrera técnica corta para que podamos también solventar a nuestras familias. Yo considero que eso es una ausencia grande dentro del MIDIS. Vincular las políticas productivas con las políticas sociales era la tarea que estábamos enfrentando en el 2018 hasta marzo del 2019 que me tocó liderar el ministerio. Y hacer el vínculo entre lo productivo y la inversión en subsidios a la gente es central, salvo en adultos mayores que realmente ya no van a poder trabajar y hay que hacer otro tipo de apoyos, otro tipo de protección vinculado más a salud. Pero en general, en el trabajo con la mujer, tanto las mujeres del programa Juntos, tanto las mujeres de las ollas comunes, de los comedores populares, del vaso de leche, todo ese tipo de apoyo tiene que estar vinculado a salidas productivas. Exitosa. Y se estaba haciendo. Necesitamos que eso tenga mayor inversión. Y se tiene que hacer, creo yo, en articulación con el Ministerio de Agricultura, se tiene que hacer en articulación con el Ministerio de Vivienda, se tiene que hacer en articulación con el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Turismo. Pero eso significa reponer en este momento la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales y de la articulación no se ha hablado nada el día de hoy. Yo creo que necesitamos norte claro hacia dónde se va en reforma social y necesitamos que esa reforma social sea de forma articulada, porque un problema tan complejo como la pobreza y la exclusión no puede ser enfrentado por un ministerio, tiene que ser enfrentado articuladamente y con el presupuesto del conjunto y con los 3 niveles de gobierno. Ahí tienen que estar los gobernadores y los alcaldes y las organizaciones sociales sumando en una sola perspectiva. Hablando de pobreza, el presidente ha criticado la poca información o no la información por parte de los medios de comunicación respecto a las cifras que indican que se redujo la pobreza a lo largo de sus 12 meses de gobierno. Y él, por ejemplo, se sostiene una base de datos del INEGI que reportó que la pobreza en nuestro país, básicamente mencionó, la hemos disminuido y se cuentan 1.260.000 ciudadanos que son menos pobres. Y también han salido de la extrema pobreza 309.000 peruanos y peruanas. Usted que maneja mucho más de cerca esa data, esta información sobre la reducción de pobreza, ¿realmente es así como mencionó el presidente? ¿Hay menos pobres en estos tiempos de crisis económica? Sí, ha disminuido en comparación con el 2020. ¿Por qué el 2020 creció de forma alarmante? Porque todos estábamos encerrados. Nadie podía salir a trabajar. Tuvimos un colapso económico fundamental porque la gente tenía que estar aislada y tuvimos esta cuarentena gigantesca que al final nos ha colocado en uno de los países, no solo con un impacto serio y duro en términos de pobreza el 2020, sino siendo uno de los países que encabezan la mortandad por millón de habitantes en el mundo. Esto significa que
El 2019, cuando empezó el COVID, en diciembre más o menos, y el 2020, que esto fue evidente, creció la pobreza. El 2021 creció más y el 2022 empezó su bajada. ¿Por qué bajó? Por la vacunación. Bajó porque eso significó que la gente pueda empezar a trabajar. Por eso ha bajado la pobreza. Se ha reactivado nuestra economía y en ese sentido es cierto lo que está diciendo el presidente. ¿Pero puede bajar más? Sí, puede bajar más con una gran inyección en el aparato productivo, puede bajar más con movilizar la ejecución de los proyectos públicos y puede bajar más fortaleciendo los programas sociales. Nosotros no podemos dejar de pasar la oportunidad en este 28 de julio de convocar a la empresa privada, de convocar a la sociedad civil y a todo el aparato estatal para disminuir la pobreza y el hambre. Yo creo que allí es clave que este mensaje nos haya dado este dato, pero no ha habido la convocatoria al empresariado, ha habido una ausencia de convocatoria al conjunto del país en función de una agenda específica en relación a la pobreza y el hambre. Y señora La Rosa, dentro de esta explicación que nos da usted y además que mencionó el presidente en su discurso, ¿cuál es la diferencia en lo que también se mencionaba, por ejemplo, respecto a la recuperación económica? Recordará usted que el año pasado se discutía muchísimo la recuperación económica, que habíamos crecido tantos puntos, que hemos crecido 10 puntos respecto en el tema del 2020. Y claro, y muchos economistas decían que es un efecto rebote. Si perdiste 30 puntos, lo único que hiciste es recuperar 10 puntos, realmente no creciste. En el tema de la pobreza o pobreza extrema, ¿se podría leer de la misma manera? Por ejemplo, le voy a poner una cifra neutral, que con la pandemia se haya registrado que 10 personas más pasaron a la pobreza se incrementó a 10. Y en estos momentos hablamos que la pobreza ha disminuido a 7. ¿Eso quiere decir qué cosa? ¿Que realmente hay menos pobres en este país? ¿O es que por efecto mismo de la reactivación económica, la gente que entró por la pandemia a la pobreza ya comienza a salir de ella? Por la razón que sea, salir de la pobreza es una buena noticia. Saber que hay pan en tu casa es una buena noticia. Saber que puedes vestir a tus hijos es una buena noticia. Saber que tienes por lo menos una proyección de un mes para pagar el diario es una buena noticia. ¿Bajó la pobreza? Sí. Bajó la pobreza por la reactivación y eso ya es una buena noticia. Entonces yo lo que creo es que hay que poner el acento en que lo que no hay es una agenda de políticas sociales, que era lo que estaba diciendo Katiuska. Mira, el tema de los comedores, el presidente ha hablado de 12.500 comedores, ha hablado de 3.500 ollas comunes registradas, pero son 6,5 millones que pasan hambre. 12.500 no llegan a 6,5 millones, 97 millones no impacta en 6,5 millones de personas que pasan hambre. Necesitamos dimensionar la inversión en la lucha contra el hambre y eso significa mucha mayor inversión económica. Ya no podemos seguir ofreciendo bonos de un mes. Han dicho, voy a gastar 2,000 millones en el próximo bono. Perdón, en los otros países han dicho bonos sostenidos hasta que pase la crisis alimentaria. Eso es lo que yo esperaba hoy día en el mensaje, eso espero que haga el MIDIS cuanto antes, porque necesitamos una política social ya instalada en el país. El hambre no espera. Así es, y algo que también hemos podido visibilizar y escuchar es que las carteras parecen divorciadas, cuando sabemos de que todas están interconectadas. Por ejemplo, MIDIS podría trabajar de la mano con el Midagri para comprarle a los agricultores los principales alimentos que ellos venden y que ellos producen para las ollas comunes. Ahí tenemos alimentación de calidad. Podría trabajar de la mano también en conjunto con el MINSA para luchar contra estas cifras que tenemos de pobreza extrema, anemia. Podríamos trabajar también con... Produce. A comer pescado. Usted lo ha dicho. Sin embargo, parece que cada uno da cifras, cada uno le ha presentado su chamba realizada en este año al presidente Castillo y no vemos programas transversales. ¿A qué se debe esto? Falta de liderazgo. Ahí no hay articulación.
Allí lo que falta, por eso propongo que se restituya la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, que tiene que ser presidida por la PCM y la Secretaría Técnica es el MIDIS, según la ley. Necesitamos que se articulen las políticas. Por eso al principio decía, la buena noticia de este mensaje es que el Estado ha seguido funcionando. El tema es que no hay un norte, no hay una consistencia, no hay una articulación. Usted dice la PCM, sin embargo, soy bien sincera, señora La Rosa, cuando seguimos estos consejos de ministros descentralizados, es donde el premier Aníbal Torres tiene protagonismo, va recogiendo cada problema, pero no vamos avanzando con hechos. Escuchamos y prometemos, pero no estamos articulando. Y ya lo han dicho los ministros salientes, no hay liderazgo. ¿Qué deberíamos hacer si un premier no está liderando? Bueno, se requiere urgentemente el fortalecimiento del conjunto del Ejecutivo. Necesitamos a los mejores en el Ejecutivo. No se puede seguir funcionando con personas que no tienen experiencia en gestión pública. La gestión pública implica toda una trayectoria de largo plazo. Ya no estamos frente a un Estado que está en pañales en materia de gestión. No, acá se ha hecho todo un proceso de desarrollo de la burocracia, de desarrollo de la transparencia, estamos en un proceso de modernización, no se puede seguir avanzando con este nivel de liderazgo. Necesitamos un liderazgo firme, fuerte, necesitamos indicadores, estándares y norte. El gran tema acá es que no está el norte. Al principio teníamos las políticas, o hace poco, creo que ayer o hoy día mismo han salido publicadas las políticas que debería seguir el país en el corto y mediano plazo. Bueno, en salud se ofreció Sistema Único de Salud. No se ha avanzado nada en materia de Sistema Único de Salud. En materia de Sistema de Protección Social nos han dicho que van a tener una propuesta en el mediano plazo. En materia de protección de la mujer, acá ha habido una profunda ausencia en relación a lo que es la presencia, el empoderamiento de la mujer en todo el aparato público, el empoderamiento de la mujer en la carrera pública, sin tomar en consideración que las que han cargado sobre sus hombros la pandemia hemos sido las mujeres de las ollas comunes, las mujeres de los comedores populares, nosotras las enfermeras, las técnicas de enfermería, las médicas, las recolectoras de residuos sólidos, etcétera. Son las que han cargado el cuidado del país. Sin embargo, la política de la mujer, el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer ha brillado por su ausencia y yo creo que son tareas pendientes, pero son tareas que hay que acometer en el corto plazo y sobre eso hay que discutir, porque no se puede tener esperanza si no tenemos cosas concretas, de cambios concretos en materia de el fortalecimiento del Ejecutivo y de un rol mucho más articulador con el Legislativo. Yo quiero terminar por mi parte preguntándole sobre el rol del Congreso de la República, porque si bien es cierto, estamos analizando lo que dijo el presidente Castillo dentro de su mensaje y las estrategias que deberían existir desde la posición del Ejecutivo para seguir avanzando con esos temas de la población más vulnerable en el país, la reducción de pobreza u otros aspectos importantes. Pero el Parlamento, ¿dónde queda la labor legislativa para que pueda complementar lo que puede hacer el gobierno o lo que puede estar dejando de hacer el gobierno? Es fundamental, Pedro, y yo quiero remitirme a esta imagen que me impactó muchísimo, la imagen de un parlamento de espaldas al discurso, de la congresista con la escarapela en la pierna, las espaldas a la gente y el grupo de personas levantando pañuelos blancos diciendo más o menos, denme una tregua. Comencemos a entendernos, hagamos paz. Bueno, yo creo que eso es lo que el país está esperando. El país quiere ya por fin que dejen de pelear, que dejen de confrontar, que acepten esta situación de quién ganó las elecciones en este país y comencemos a fiscalizar lo existente. Mira la ejecución efectiva del nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. Necesitamos que el Parlamento nos rinda cuenta sobre qué leyes concretas han sacado en favor de la ciudadanía. Por ejemplo, hoy se anuncia 400 soles bimestrales para los adultos mayores o para los programas sociales, especialmente para pensión 65. El Parlamento debería legislar que nadie debería tener un ingreso individual por debajo de la línea de la pobreza. Nadie debería tener un ingreso individual por debajo de la línea de la pobreza. Ese es un Parlamento
con una perspectiva de derechos humanos. Esa iniciativa legislativa es fundamental el día de hoy. Necesitamos que el Parlamento exija el Sistema Único de Salud. Mire usted, ustedes mismos contaron el caso de esta madre que estaba esperando que su hijo tenga un trasplante, pero como era del sistema de la policía, no le podía hacer el trasplante de salud ni el MINSA porque no había coordinación entre ellos. ¿Eso cómo se supera? Con congresistas que conozcan la realidad del país, que estén atentos a la necesidad del pueblo y la prioricen y hagan leyes que, por ejemplo, exijan Sistema Único de Salud, porque finalmente es la plata de todos los peruanos la que sostiene el CISOL, la que sostiene Salud, la que sostiene el MINSA, y ningún peruano sobra. Tenemos que cuidar a todos, no importa de qué aseguramiento, con qué aseguramiento cuente. Esa legislación es la que necesitamos congresistas que se comprometan con sacar adelante el país, así podremos celebrar fiestas patrias, así podremos sentirnos seguros con nuestras autoridades. Si no, vamos a seguir en esta suerte de sobrevivencia con el aparato público y con un aparato legislativo que no responde a las necesidades de la gente. Y ahora que, bueno, usted tiene una amplia experiencia como enfermera, ¿considera que el ministro López está dando la talla? Se lo digo, y porque estoy hablando del ministro, las enfermeras del CAS COVID están buscando ser CAS regular y el día de hoy han hecho una manifestación. La viruela del mono, nos hemos convertido en el país con mayor número de casos en toda América Latina. No tenemos estrategias para vacunar a los menores. Parece que no estamos trabajando bien, no solamente por el tema de la población, sino también porque los médicos, las enfermeras que dan lo mejor de ellos y lo han dado durante la pandemia, parece que están abandonados. ¿Qué hacemos ahí, señora La Rosa? Bastaría un decreto de urgencia del Ministerio de Economía y Finanzas para que ninguna de mis colegas, ninguna de las técnicas, ninguna de las profesionales de salud, que ahora son CAS COVID y que no están en el marco de la ley que se aprobó, ellas sigan trabajando y tengan continuidad, porque el país la necesita. El país necesita el triple de médicos y 5 veces más las enfermeras que existen hoy. Entonces, no pueden estar despidiendo ni pueden estar ofreciendo trabajo indecente, trabajo no seguro. Creo que es el momento, espero yo, porque el presidente ha dicho que va a haber continuidad. Bueno, va a haber continuidad, pero no hay ese decreto de urgencia firmado por él y hecho por el MEF para que mis colegas que ya les han dicho que van a ser despedidas este 30 de julio permanezcan en sus empleos. Realmente creo que es muy urgente y yo agradezco, Katiuska, que te hagas voz de mis colegas. Es muy urgente que ellas y todos los profesionales y técnicos que han puesto lo mejor de sí frente a la pandemia, han puesto lo mejor de sí para vacunar, han puesto lo mejor de sí para que ellos puedan anunciar lo que están anunciando hoy, el mensaje que han dado sin el liderazgo, habiendo tenido más de 3 ministros de salud en este gobierno, en este año. Aún así, tenemos estándares que están permitiendo cubrir a la ciudadanía. Yo espero que todas pasen, todas tengan la tranquilidad, todas y todos tengan la tranquilidad de mantener sus empleos y seguir cuidando a la patria. Bien. Es más que urgente. Y bueno, eso por ejemplo, allí todos deberíamos sumar. Creo que es momento en que esta situación del país haga que todos nos sintamos convocados a cambiar las cosas. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de Exitosa, señora La Rosa. Pedro, si me das solo un segundo para recordarle a los ciudadanos. Más de 6 millones de peruanos pasan hambre esta noche. Más de 6 millones de peruanos hoy no saben si mañana van a tener alimento. Hagamos una cruzada contra el hambre. Allí, izquierda, derecha, sector privado, sector público, todos tenemos que estar unidos. Y lo más duro de esto es que ese hambre les afecta especialmente a nuestros niños. Y nadie puede estar de espaldas a la infancia. Por favor, que este 28 de julio nos una para ser un país más fuerte, donde la igualdad de derechos se noten que no haya nadie que pase hambre y especialmente se noten que nuestros niños estén protegidos por cada uno de los peruanos y peruanas. Bien, muchísimas gracias una vez más y nos sumamos a esa invocación que